digamos, al momento de manifestar la voluntad, el conocimiento y la ausencia de influencias externas aparecen como que tienen que estar cumplidos en grados de satisfacción sustancial. O sea, por ahí a lo que apuntamos con esto es que el conocimiento quizás que deba tener el paciente debe ser lo sustancialmente necesario para que pueda tomar una decisión informada, y que esa decisión entonces cumpla el recaudo de la autonomía. No sé, por ejemplo, yo probablemente me tengo que operar el viernes. Yo necesito saber como paciente cuántos miligramos de anestesia me van a poner para anestesiarme y para que no sienta la operación. La verdad que ese tipo de información a mí es irrelevante, porque además si me la dan no la voy a entender, porque no, yo soy abogada, no soy médica, pero sí necesito saber qué tipo de sedación me van a hacer, cuánto es el tiempo que voy a estar intervenida quirúrgicamente, o sea, todas esas cosas. Por eso se habla de que el conocimiento y la ausencia de influencias externas se pueden medir como en un abanico, ¿sí? Donde hay distintos grados de satisfacción, y yo tengo que ir apuntando a que cada vez sean más elevados para que eso esté más próximo a la decisión y se cumpla el requisito de la autonomía, y no en grados, o sea, en términos polares o absolutos como es la intención. Lo mismo con la ausencia de influencias externas. Por ahí no pueda conseguir que el paciente esté totalmente desprovisto de influencias externas, porque las va a tener, o sea, va a haber influencias del trabajo, de los jefes, de la familia. Lo que es necesario es crear un ámbito o un entorno propicio para que al menos esté cumplido en un grado de satisfacción sustancial, que es lo que habla Florencia Luna en el libro, como para que eso podamos tildar el casillero de la autonomía, digamos, este principio, digamos, está respetado. Bueno, este tema lo vamos, del consentimiento informado, la comunicación, el lenguaje, todo esto de la confidencialidad lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no crean que esto es solo esto, sino que este es, digamos, el señalamiento de estos principios, pero vamos a tener un capítulo especial dedicado a esta parte del consentimiento informado más adelante, porque es fundamental en el proceso sanitario, es fundamental, y es una de las cosas con las que ustedes deben tener mucha claridad, y por eso vamos a dedicar mucho más tiempo a este principio que es tan importante, ¿no es cierto? El otro principio también que es importante también es no maleficencia, y lo que generalmente lo conocemos en latín primum non nocere, o sea, primordialmente no dañar, que es fundamental en el accionar médico o en el accionar en la salud, ¿no es cierto? Primero, lo que debemos tratar de hacer es no dañar. O sea, no dañar intencionadamente, podemos dañar sin tener esa intención, eh, y por supuesto tratamos de todas formas de evitar provocar el daño. Es una de las cosas primeras, o sea, es algo como una cuestión negativa, pero eh, es no hacer daño, ¿sí? Eh, a veces el no hacer daño implica una no acción, a eso se refiere, a una no acción. A diferencia de la beneficencia, que es contribuir al bienestar, que es una acción más positiva, es una acción que puede ser de prevención, remoción o eliminación del daño, y que es fundamental el balance entre los daños y beneficios. Muchas veces debemos tomar una decisión sopesando que muchas veces, hasta con una medicación solamente, indicamos una medicación y sabemos que va a producir daño, va a producir, perdón, fundamentalmente beneficios, que es lo que buscamos, y que probablemente también provoque daños, que no es lo que estamos buscando, pero que muchas veces debemos decirle, por ejemplo, esta medicación le puede provocar diarrea, puede provocarle cefaleas, y bueno, en ese caso puede comunicarse con el médico si le presenta esa complicación, pero ese tipo de cosas debemos adelantarnos y comunicar. Entonces es fundamental cuando hacemos una acción beneficente, hacer sopesar los pros y los contras,
pero también comunicar los posibles efectos negativos que podemos llegar a tener. En el ejemplo de Romy, es fundamental que ella sepa qué cosas pueden ser negativas y qué es lo que se puede prevenir, pero uno tiene que estar en conocimiento de las posibilidades, que generalmente son niñas, o sea, cuando uno propone un tratamiento, por supuesto que es mayor el beneficio que el daño, pero existen posibilidades de efectos contraproducentes no buscados. Cuando hablamos de beneficencia, también hablamos de que estas acciones médicas en relación con la salud pública, o sea, no nos estamos limitando solamente a la beneficencia en la relación médico-paciente solamente, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante, en la salud colectiva lo vamos a sopesar también. Con respecto a la justicia, vamos a ver que hay una visión formal que está centrada en el trato igualitario, en el reconocimiento de la igualdad entre las posibilidades entre las personas, y también en lo que se respecta a la equidad, ¿sí? Entonces, es fundamental el respeto de estos 4 principios en toda acción, y cuando los analizamos nos centramos en si están respetados ellos y si hay una deficiencia de alguno, cuál puede ser la acción para revertir alguno de ellos. Hasta acá entonces, retomando lo que habíamos charlado la clase pasada, que se acuerdan que en cada teoría ética nos preguntábamos cuándo es correcta una acción a la luz de Kant, a la luz del utilitarismo. Bueno, si hiciéramos la misma pregunta en esta formulación o en este desarrollo teórico, ¿cuándo la acción es correcta para la ética, para la teoría de los principios? Sería cuando el curso de acción elegido por el agente moral, en este caso el agente moral es el médico, ¿sí? Porque estamos charlando de dilemas que se le presentan al médico en la atención con sus pacientes, ese curso de acción es correcto cuando se puede chequear los 4 principios, ¿sí? Cuando yo analizo el curso de acción que decidí a la luz de estos 4 principios y veo que respeta los 4. Yo respeté la autonomía de mi paciente, si lo que le estoy proponiendo ¿le representa algún daño? No. ¿Es beneficioso? Sí. ¿Respeta el principio de justicia en tanto le doy un trato igualitario al paciente y hago una asignación correcta de recursos disponibles? Sí. Bien, entonces en esos términos, a la luz de la teoría de los principios, la acción sería correcta. Si hay algún déficit en alguno, ahí habría que justificar o bien especificar y ponderar, ¿sí? Si hay alguno que entra en colisión, ahí es donde entra el ejercicio anterior que hablábamos de especificar y ponderar, ¿sí? Tendríamos que empezar a ver qué en el caso en concreto corresponde hacer. Profe, Sí. una consulta. En el caso, bueno, igual lo vamos a ver más adelante, pero en el caso de la persona a cargo, ¿no? Bueno, no quiero ir al caso que hicimos en PEDCO. Correría para esa persona que está a cargo, ¿no? Si el paciente no está en su sano juicio, no sé cómo se dice legalmente. Cuando tiene un representante legal. Claro, no sé bien cómo se dice, pero sería eso. Correría para... El tema de la autonomía, decís, Claro. Para tildar todos los casilleros, o sea, hacer este ejercicio Claro, con respecto a quién lo hacemos. Sí, sí, sí. Lo hacemos siempre con respecto al paciente. Después vamos a ver que cuando haya en juego el tema de menores de edad o grupos vulnerables que requieran de de terceras personas que actúan como apoyo a esa voluntad, se conforma de manera distinta, pero la evaluación ustedes siempre la tienen que hacer mirando al paciente. ¿Sí? No es que si yo tengo, no sé, el caso por ahí que se ve más claro es el de los adultos mayores. Si yo tengo un adulto mayor como paciente que tiene 80 años, no es que la información se la tengo que dar a los hijos. ¿Sí? Bien, perfecto. Lo tengo que hacer con el paciente. Después veo cómo, si yo advierto que hay alguna situación, en el caso en concreto, que requiere otro tipo de abordaje, lo tengo que hacer. Pero en principio
mis lentes a través de los cuales ver es siempre mirando al paciente y cómo darle la información y razonar y evaluar el caso en concreto en función del paciente que se tiene enfrente. Claro. Genial, gracias, profesor. Ahí eso, como dice Romina, lo vamos a seguir viendo, pero la regla es siempre que el derecho a la salud es un derecho personalísimo, por lo tanto es intransferible, ¿sí? Nadie más que yo puede decidir por mí y sobre mi cuerpo, que tiene que ver con esta cuestión también de la dignidad y la autonomía, van como de la mano. Y la autonomía, es decir, la capacidad también siempre se presupone positivamente, no por, para seguir con el ejemplo que daba Romina, estar atendiendo a un adulto mayor de 80 años, tengo yo que presuponer que no, que muy bien no va a entender, que ya está medio desorientado, no, yo presupongo positivamente que la persona que está delante mío me está entendiendo, en mi diálogo yo tengo que corroborar eso, y si veo alguna falla o lo que sea, pasaremos a ver cuáles son los pasos a seguir. Pero esas dos cosas les tienen que quedar claros. Siempre el derecho es a la salud, es de la persona, es intransferible, es digna, única y fin en sí misma. ¿Sí? La persona que van a tener siempre adelante, es eso lo que tienen que ustedes tener presente. Gracias. En el caso que yo soy pediatra y es más fácil, o sea, normalmente, ¿qué es lo que nos sucede? Y en los adultos mayores en algunos casos también, o alguien que tiene problemas de salud mental también. Siempre hay elementos que puede ejercer, en los que puede ejercer su autonomía, y debemos tratar de que en todo lo que pueda, debemos respetar su autonomía, o sea, hasta lo que podamos chequear, que, que puede elegir lo mejor para sí, debemos tratar de realizarlo. O sea, no de un plano decir, no me entiende, no sabe, no puede. Hasta una persona que está casi inconsciente puede decir, puede remitir algo, autorizar o no autorizar algo sobre su cuerpo, el ejercicio sobre su cuerpo. Entonces debemos tratar de decir, bueno, ¿preferís pastillas, preferís jarabe en un niño? Le podemos dar opciones para que ejerza su autonomía. En otros casos estamos limitados porque a veces probablemente tengamos una sola opción y no tengamos muchas opciones que ofrecer, elegir entre una cosa u otra cuando es algo que no quedó muy claro en una de las clases, que probablemente uno de los casos que presentaron de la cesárea o no cesárea. Hay casos, por ejemplo, de eh, eh, placenta previa, en que no hay otra posibilidad de resolución que no sea quirúrgica. Entonces, la resolución quirúrgica está dada no por una cuestión de indicación médica, como decimos, de indicación médica que el médico eligió, que él eligió, no. Que científicamente está comprobado que lo correcto para resolver una situación es la cesárea. Por eso muchas veces no podemos optar cesárea, no cesárea, parto natural. Hay situaciones en que no hay otra opción que la cesárea. Eso les quería recordar porque me parece que no había quedado claro, y a veces con un ejemplo nos es más fácil de entender. Muchas veces en la jerga nosotros decimos indicación médica y suena como que el médico le queda mejor eso, no. Cuando decimos indicación médica en la jerga, normalmente decimos porque de acuerdo a los protocolos, de acuerdo al conocimiento científico, esa es la indicación más correcta. En otras situaciones sí uno puede decir, bueno, yo quisiera un parto natural y hasta lo que se pueda, sin poner en riesgo el embarazo ni el bebé, se llega a un acuerdo, bueno, vamos a tratar de que sea parto natural en lo posible, y no indicación de cesárea inmediata, ¿sí? Pero bueno, hay grises, o sea, hay situaciones en que la indicación es cesárea. En otras condiciones uno puede esperar, ver cómo se presentan las situaciones, porque esto es así, es de un momento a otro se puede modificar totalmente la situación. Podemos tener
un consentimiento para una situación y inmediatamente se modifica por una modificación clínica inesperada y tenemos que modificar la situación del consentimiento informado, por ejemplo, y a veces nos da tiempo y a veces no. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante mejor. Bueno, con respecto a esto, habíamos este modelo, un acceso a, Se está cortando, Marta. al reconocimiento de... Profe, se corta un montón. ¿Querés que siga de yo? la jerga Se médica. estaba cortando. Sí, sí. Que esto tuvo mayor acceso a través de digamos, fue como una bajada más sencilla de los conocimientos filosóficos y bioéticos. Entonces, como que fue fácil de entender y aportó claridad en algunos debates y una simplicidad metodológica que en definitiva al final fue un poco contraproducente porque, como dicen las críticas, muchas veces algunos lo consideran como un checklist, una lista para chequear y dejando de lado el razonamiento moral, o sea, sin haber un debate o un análisis más consciente de cada una de las decisiones y no decir, bueno, si respeta esto, respeta la autonomía, respeta este principio o no, entonces es correcto. Entonces, lo que fue en un primer momento algo más sencillo de entender y de incorporar la valoración ética en la conducta sanitaria, llegó en determinados casos a decir, bueno, si esto concuerda acá, es correcto, la decisión que estamos tomando está bien. Entonces, es como una degradación de lo que en un principio fue. Como decía Romina, no sintetiza una teoría en sí, no establece una relación entre los principios, los equipara y da algunas dificultades para la interpretación de algunas situaciones sanitarias no como claras. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Como que falta un sustento teórico, con falta de justificación de los principios en sí, y como sabemos, nace en Estados Unidos y prima el principio de autonomía en concordancia con el reconocimiento, digamos, de la individualidad tan fuerte que tiene en este país. Entonces es como una teoría que es difícil de establecer, o en algunas culturas en que no todos tienen la misma capacidad de decisión, de decidir por sí mismos. Eh, por ejemplo, en algunas culturas aborígenes que son tan patriarcales, las mujeres tienen dificultades para decidir sobre su salud o sobre las conductas que pueden tener con respecto a los hijos, porque culturalmente el que decide es el hombre. En algunos casos no es el hombre, sino es no el chamán, sino debería ser el jefe de la tribu, no me sale en este momento. Entonces, hay lugares en que esta teoría sería difícil de aplicar. No provee una directiva específica de actuación, o sea que nos falta fundamento en la decisión, en el fundamento moral de la decisión que se toma. Y falta un método claro de estos. En algunos conflictos realmente no es posible nos dar respuesta para llegar a ello. Estas serían las críticas. Marta, se está cortando. ¿Querés apagar la cámara para ver si se escucha mejor? Porque se te está escuchando entrecortado.
Dios. A ver, ahora la... a ver. A ver si ahora capaz que tienen otra actividad que se No. ve No, Marta, se corta un montón. Sigo frente yo a si querés. un 60 forzado. A ver, ¿me escuchás? Sí, No, se escucha se ahora, empieza a pero cortar. quedó todo medio entrecortado el final. ¿Está? ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, o sea, con las palabras así, hola, así, sí, pero en el discurso fluido se entrecorta la idea. Bueno, no sé qué hacer. Bueno, a ver, si sigo un poquito más, si ustedes ven que no se puede escuchar bien, me dicen, por favor. Bueno, Bueno, en contraposición, se presenta un nuevo paradigma. Una de las representantes fundamentales es Carol Gilligan, que en el 1976 presenta su libro In a Different Voice. No, no, otra vez. La voz no, Marta, se corta. Sigo Se yo si mete querés. nosotras, sí. diferente, que cuestiona los modelos estándar, que es No, justicia. Marta, no, se te corta, se te escucha una palabra sí, tres no, así que no, es difícil seguir la idea. Bueno, Volvemos, rebobinamos un poco para que quede claro, o sea, toda la primera parte, sí, las teorías bioéticas, que son las que desarrollamos en esta clase, tienen por un lado la teoría de Bicham y Childress, que es la que acabamos de ver, ¿sí? La teoría moral basada en principios, también conocida, digamos, en la bioética como principialista, ¿sí? Y acá cabe la aclaración, que una cosa es el principialismo, ¿sí? De este que acabamos de ver, basado en estos 4 principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, distinto del análisis bioético en general, que siempre va a hacer pie, digamos, en los principios morales, ¿sí? Los principios morales en los que obviamente estos 4 principios que distinguen Bicham y Childress están, pero se distingue de esta metodología, ¿sí? Precisamente por este grupo de críticas que sintetizaba esta diapositiva, ¿sí? Donde la principal es esto de que no hay una jerarquía entre los principios para evaluar un caso. Y lo otro importante, o otra tensión importante, es cómo evaluamos la autonomía de los sujetos, que es un poco lo que intentaba contar Marta cuando empieza a entrecortarse, que es cómo medir la autonomía de los sujetos, ¿sí? Para medir la autonomía de los sujetos necesitamos entender, digamos, que todos los sujetos tienen que tener las mismas condiciones de desarrollo, ¿sí? En una sociedad injusta, donde no todo el mundo tiene el mismo acceso a las necesidades básicas satisfechas, a la educación, a un hogar donde se lo haya querido y respetado, etcétera, digamos, que son conformadores de la autonomía, digamos, son bases para el desarrollo, y otros autores que van a hablar de desarrollo humano. Si no tenemos dadas esas condiciones, ¿sí? Vamos a estar frente a una población más vulnerable, está un concepto que también es importante en la bioética, cuya autonomía está de alguna manera dañada, ¿sí? Entonces no podemos dejar de ver el trasfondo por detrás del sujeto, que es lo que nos van a aportar las próximas teorías. Y acá pasamos, en esta siguiente diapositiva, pasamos a desarrollar, como indica ahí el lado izquierdo para mí de la diapositiva, pasamos a hablar de la ética del cuidado, para la cual en el programa ustedes tenían para leer este texto de López Torres de la Vieja.
o yo lo intento, siempre hago algún desorden con el apellido, ¿sí? Si Teresa López de la Vieja de la Torre. Y ahí Marta había arrancado a contar el texto. ¿Querés seguir vos, Romy? Bueno, bueno, como estaba diciendo Marta, entonces en 1976 Carol Gilligan es una psicóloga que edita ese libro que se llama In a Different Voice, que lo que hace va a ser cuestionar los modelos o estándares que utilizaba otro científico, que es Kohlberg, acerca de la teoría del desarrollo moral. Muy brevemente lo que planteaba Kohlberg era que era una teoría acerca de la evolución moral de los sujetos, ¿sí? O de los seres humanos. En esa teoría lo que se planteaba era una suerte de caminito evolutivo que iba desde el egoísmo que se advertía en los niños hasta la madurez moral, que él la identificaba, esa madurez moral, con la capacidad de formular juicios en abstractos en abstractos sí, y basados en principios. Una cuestión netamente racional, una forma de razonar la moral. Entonces, en esa identificación donde el estadio más bajo está identificado con los niños y el estadio superior estaba identificado con los hombres, las mujeres quedaban situadas en una suerte de escaloncito intermedio en estos estudios de campo que se habían realizado. Esto es lo que le llama la atención a esta autora, a Gilligan, y es lo que va a cuestionar justamente. Lo que hace Gilligan es directamente, más que cuestionar los resultados, es cuestionar la forma que se estaba midiendo, ¿sí? y cómo se estaba estudiando esos estadios evolutivos, ¿sí? Ella lo que plantea es que en realidad el estudio estaba sesgado porque las muestras que se estaban tomando eran efectuadas sobre la base, o sea, o tomando como parámetro de validación los hombres, cuando en realidad hombres y mujeres tienen formas de posicionarse de manera distinta frente a los dilemas morales. Eso es lo que le va a llamar la atención a la autora, y eso es lo que va a intentar desarticular y descifrar por qué sucedía y qué ocurría con el razonamiento de las mujeres, que era notoriamente diverso al que efectuaban los hombres. A partir de esos estudios que va a realizar ella, va a llegar a esta conclusión entonces que varones y mujeres utilizan distintas estrategias de razonamiento, y se empieza a elaborar esta idea de la ética del cuidado, en donde la idea clave es que el agente moral pueda cultivar capacidades que faciliten la comprensión imaginativa del punto de vista del otro, ¿sí? Esta posibilidad de ponerse en los zapatos del otro, como dice el dicho popular. La responsabilidad, la empatía y la compasión sumado a las situaciones reales es lo que conforman los escenarios ideales de decisión para los agentes morales. Y hay una valorización de las emociones en contraposición a la racionalidad que planteaba Kohlberg como estadio superior, digamos, o de madurez moral. La acción correcta, entonces, desde esta teoría, es aquella que está generada por la ternura, la comprensión y la compasión, que son características de la persona que brinda cuidados, ¿sí? No sé qué es lo que... No, iba a decir que lo que esta ética también va a poner en evidencia es que las respuestas entre varones y mujeres no es, digamos, solamente por su diferencia sexual, sino que tiene que ver con los roles de género en el que las personas son criadas, ¿sí? Entonces, a una nena chiquitita, desde chiquita se le regala una muñeca y se le enseña a cuidar a esa muñeca, mientras al varoncito se le regala una pelota que patea y qué sé yo. Entonces, en este desarrollo, digamos, en la educación social de los sujetos del estadio preconvencional, donde te enseñan no le pegues al compañerito del jardín, compartir tus juguetes, y todo eso es inculcarle a los niños digamos, estos principios convencionales de comportamiento moral. Y están además acompañados de una clara división genérica, digamos que ahora, ya hace unos años largos, estamos tratando, digamos, con el reclamo del feminismo instalado, digamos, en la esfera pública, se habla esto de no educar o flexibilizar los roles de género, es decir, todos podemos cuidar, todos podemos tratar al otro con ternura, con compasión, todos somos capaces de desarrollar empatía
¿sí? La educación da lugar a eso, ¿sí? Eso también es, por eso se habla de una diferente voz, ¿no? Otra voz, para aquellos que piensan distinto. Pasamos a... Van a ver que esto acá, las cuestiones que después les reconocieron y que supuso aportes al desarrollo de la bioética en general, tuvieron asimismo algunas de las críticas que vinieron de la mano de los movimientos feministas en sus orígenes, ¿sí? ¿Cuáles fueron los principales reconocimientos? La primera cuestión es esto que referíamos recién, supuso un cambio de paradigma. Hasta entonces se había razonado en términos, o pensado, ¿sí?, la moral en términos solamente patriarcales, tomando como referencia o como sujeto de referencia al varón adulto, ¿sí? Ahora esta cuestión cambia. La moralidad va a aparecer definida en términos de responsabilidad y un mayor énfasis al contexto, en contraposición a esto que veníamos hablando de hacer juicios abstractos y que pudiéramos aplicarlo a situaciones genéricas y empezarlos a especificar. Acá hay una atención particular al contexto del agente moral que está decidiendo. La moralidad aparece como un compromiso, el bienestar requiere más que autonomía, supone el reconocimiento de derechos y la justicia. Es un modelo que en la actualidad reconoce el valor de la justicia, la racionalidad, sumado a las emociones, el cuidado y el respeto como ideas fundamentales. Fíjense que hay como un aporte de este costado más emocional frente a la racionalidad que representaba un análisis estrictamente basado en principios o a la luz de las teorías éticas y filosóficas que vimos la clase pasada. Claro. ¿Cuáles fueron, perdón? No, eso, que lo que iba a agregar es eso, que es salirse un poco de la esfera de lo meramente formal, ¿sí? Somos todos iguales. ¿Somos todos iguales? ¿Realmente somos todos iguales? ¿Sí? O sea, es volver a ser conscientes de las diferencias sociales en la medida que vivimos en una sociedad de clase, ¿sí? Tenemos distintos estratos sociales y esa igualdad es formal en la ley, en el texto escrito, en el himno y en no sé cuántos documentos más, pero no es una igualdad en la realidad. Entonces, no solo tenemos que hacer lo que corresponde, sino que también tenemos que hacer algo, ¿sí?, motorizado por esta responsabilidad hacia el otro. Responsabilidad hacia el otro para tratarlo bien, responsabilidad hacia las futuras generaciones, ¿sí? Mi acción repercute, es esta cosa de, para volver un poco a criterios que ya habíamos visto en la clase pasada, es esto de medir las consecuencias. ¿Y cómo mido las consecuencias de mi acto? No solo de que no, digamos, mi libertad termina donde empieza la del otro. Bueno, yo en esa cosa formal puedo tener un montón de matices, darle a mi acción un montón de matices que tengan que estar vinculadas con esta cuestión del compromiso hacia el otro, ¿sí? Ser comprometido con la sociedad, de la responsabilidad, en el cuidado y en cada acción, ¿sí? Ampliar el cálculo de las consecuencias de mi acción. ¿Cuáles fueron las críticas al modelo? La primera es esa que marcaba Mercedes hace un ratito, valorizaba rasgos del carácter que eran el resultado de la subordinación de la mujer, si no era casual que este distinto modo de posicionarse frente a un dilema moral apareciera atravesado por la cuestión del género y los roles sociales. Puede llevar al autosacrificio injustificado, fue otra de las críticas. Había esta idea de que esta excesiva atención de quien cuida, a quien necesita los cuidados, podría llevar en un planteamiento extremo a caer bajo la tiranía del que requería cuidado y quedar de alguna manera sujeto a los deseos y los planteos del otro, generando autosacrificios para el que cuidaba. También se dijo que no era una ética que fuese útil entre extraños, porque en principio estas atenciones al contexto, el poner en juego la emocionalidad, el cuidado y demás, solamente es útil o tiene resultados cuando hay una cierta relación de intimidad o conocimiento entre los agentes que están en el planteo y no entre extraños, ¿sí? Y la última crítica que se le hizo es la excesiva atención al contexto no permitía la formulación de principios universales. Fíjense que lo mismo que hablábamos la clase pasada, las críticas están formuladas, los planteos extremos
de cada formulación o desarrollo teórico. Esto no implica que nosotros no podamos quedarnos con herramientas útiles de cada uno de ellos. Quiere decir que quizás en abstracto y utilizados como un modelo único no nos van a servir, pero sí nos podemos llevar ideas que las vamos a meter en una licuadora y nos van a dar herramientas para solucionar los casos o reflexionar los casos que tengamos en un futuro. Y que además están presentes en sistemas formales de reconocimiento. Por ejemplo, esta cuestión del autosacrificio, ¿no? Que es en el texto de que ustedes tienen para leer, digamos, trata de diferenciar entre la ética femenina, ¿sí? Que sería aquella que nos lleva al sacrificio, y la ética feminista, que es la autonomía en las relaciones personales. Empodero a la mujer, es esta demanda de lo feminista de lo personal es político, es decir, que aquella, digamos, el despliegue, lo que a mí me sucede como mujer al interior de mi hogar, repercute en la escena pública y el Estado también es responsable. Fíjense que hoy existe un ministerio dedicado, digamos, al reconocimiento de la labor femenina en la sociedad, que es la que cría, la que cuida, etc. Y a la vez esas cuestiones de valorizar el cuidado también se contempla, por ejemplo, en los trabajadores de salud, que por ejemplo tienen reconocido su semana profiláctica porque están expuestos al cuidado de otras personas, y eso produce fatiga, digo, es algo que está descrito en manuales de psicología, la fatiga del cuidador, ¿sí? Entonces son aspectos que no son, digamos, que han sido tomados para tener, digamos, presencia en cuestiones también formales. Profe, Sí. una consulta. Con esto de la pandemia, o sea, ¿hubo algún cambio o algo en el personal de salud que han estado, bueno, o sea, todos sabemos, mucho estrés, dispuestos y todo eso? No, ni reconocimiento salarial. No, de hecho, mira, esto que decía yo recién de la semana profiláctica, fue algo que se canceló, digamos, cuando comienza la pandemia, se le cancela a todo el personal de salud cualquier tipo de licencia, salvo las de embarazo o algunas específicas, no sé si alguien tiene un familiar enfermo, etcétera, pero después se cortó todo tipo de licencia, incluso las profilácticas. En el verano del 2020 hacia el 2021 no se le dio a los trabajadores de salud, estoy hablando del sistema público, que es lo que conozco, más de 10 días de vacaciones, ¿sí? Recién, digamos ahora en el 2021 hacia el 2022, se, digamos, flexibilizaron las licencias y se devolvieron otros tipos de artículos a los que tenían derecho, pero hasta ese momento la primera medida fue cancelar cualquier tipo de licencia. Gracias, profe. A otro tema, quería agregar algo con respecto a las críticas al modelo. Algunas de las críticas dicen que es un modelo no muy desarrollado, que le falta desarrollo, pero en realidad lo que podríamos decir que la ética del cuidado es una ética que está en desarrollo, que está muy utilizada por los enfermeros, y la ética, los cuidados paliativos centran todo su accionar y es un modelo de cómo puede la ética del cuidado influenciar y sustentar la acción sanitaria, ¿no? Sí, a mí me gusta pensarlo también como un abordaje complementario a las distintas teorías, ¿sí? Porque permite precisamente hacer foco en las relaciones interpersonales de cuidado y de protección con base a necesidades humanas, ¿sí? O sea, por más médico que uno sea, o enfermera o cualquier otro rol que cumpla, digamos, dentro del equipo de salud y de la sociedad en su conjunto, somos personas, ¿sí? Y tenemos para con el otro una responsabilidad de cuidado, ¿tá? Entonces a mí me gusta pensarlo eso, ¿no? Como que es un abordaje complementario a las distintas teorías. ¿Por qué es importante eso? Porque aporta luz al contexto. Las personas
no son entes formales, ¿no? Como los piensan las teorías, sino que son las personas, sus historias y sus circunstancias. Entonces eso me parece que es una perspectiva que es complementaria a otros abordajes teóricos que tienen un desarrollo más preciso. Ahora, el cuidado también no está centrado solamente en el otro, sino también en sí mismo, porque a veces pareciera que estamos centrados en el cuidado fundamentalmente del otro, pero si no nos cuidamos cada uno de nosotros, difícilmente el que no se cuida puede brindar cuidado al otro. Entonces, en esta teoría también se recalca, por supuesto, va desarrollándose, el pensamiento de Carl Gilligan fue evolucionando, y una de las cosas que se va desarrollando es esa visión del autocuidado también, ¿sí? Eso creo que es muy importante. Esto si querés lo pasamos, Merce, porque después les va a quedar, Bueno. son diferencias entre el sistema principista y la ética del cuidado en distintas cuestiones, pero eso después lo pueden, para ir avanzando. Bien. Y acá llegamos al último paradigma que les decíamos que surge a mediados del siglo XX, como bien apuntado a cuestiones vinculadas a los problemas que se planteaban o a los dilemas que se planteaban en el ámbito sanitario, que es el enfoque desde los derechos humanos. Este enfoque parte de reconocer un problema de base, que es que las sociedades democráticas actuales están caracterizadas por el pluralismo. Este pluralismo, como hecho sociológico, dificulta la elaboración de pautas morales de contenido homogéneo, ¿sí? Entonces, si vivimos en sociedades plurales, donde todos tenemos sistemas de creencias diversos, que pueden estar fundadas en nuestro contexto familiar, en nuestra religión, en nuestra crianza, es necesario de alguna manera poder encontrar un hilo conductor y un mínimo de acuerdo común al cual remitirnos para encontrar soluciones que nos permitan llegar de alguna manera a un acuerdo de cómo vamos a enfrentar o nos vamos a posicionar frente a determinadas situaciones. María Casado, que es la directora del Observatorio de Bioética de Barcelona, entonces, con respecto a esta cuestión, dice que el objetivo de la bioética debería ser la búsqueda de un marco por medio del cual los individuos pertenecientes a comunidades morales distintas, aunque no dispongan de una ética de contenido común, puedan sentirse vinculados por un procedimiento a través del cual puedan tomar decisiones y emprender tareas comunes. Y ahí, pues, si pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la solución entonces que encontramos frente a ese problema desde este enfoque, los derechos humanos? Los derechos humanos van a aparecer como un mínimo de acuerdo moral producto de consensos que están arraigados en debates previos y en una historia compartida. Y acá abrimos paréntesis porque la historia compartida y los consensos son de la sociedad occidental, ¿sí? Van a ver que esto no es algo que compartan las sociedades orientales, pese a que en este mundo globalizado progresivamente y paulatinamente se hayan ido incorporando algunas cuestiones, pero es nuestro núcleo de acuerdo común lo van a representar los derechos humanos. Son derechos que tienen contornos imprecisos, pero núcleos de certeza, ¿sí? Toda la elaboración y el catálogo de derechos humanos parte de un núcleo que está conformado por la libertad, la igualdad, la fraternidad y solidaridad. Fíjense que son los postulados de la Revolución Francesa, ¿sí? Agregada la solidaridad. Desde ahí, a partir de esas 3 o 4 ideas claves, se van a ir elaborando y enarbolando todo el desarrollo teórico de los derechos humanos. Están fundados en la dignidad de la persona y tienen el beneficio, digamos, y por eso los utilizamos como parámetro de reflexión, porque contemplan una dimensión individual, como puede ser la libertad, pero a su vez contemplan la dimensión colectivo-social, porque siempre está presente la idea de justicia en todos los desarrollos. No sé qué sigue. La próxima. Bueno, eso también lo podemos saltear. Ahí van a ver que los derechos humanos como evolución histórica, hay un recorrido en esa diapositiva de dónde empiezan a surgir, desde la antigüedad hasta la modernidad, dónde van a ir apareciendo las ideas vinculadas, los primeros esbozos
vinculados a los derechos humanos en diferentes documentos, ¿sí? Ahí, sí, si querés, Merced, pasamos a la que sí. Los derechos humanos, entonces, son exigencias de las dimensiones ética, política y jurídica, son el fruto de un consenso social construido históricamente, esto que hablábamos de la historia compartida, son reconocidos normativamente a nivel internacional y pretenden incorporarse a los ordenamientos jurídicos de los estados. Fíjense que por ahí si buscan tratado, no sé, Convención Internacional de los Derechos del Niño, les va a salir en Google la convención por un lado, el logo el link que los remite a la convención y a la redacción, y a la vez seguramente les aparezca de Infolet una ley que sea ley 26.000, no sé cuánto, ahora no me acuerdo el número, que transcriba a su vez la convención. ¿Por qué? Porque el Estado argentino, una vez que suscribe esos tratados internacionales, los incorpora al ordenamiento jurídico interno, ¿sí? Los hace parte. O sea, nosotros hacemos referencia a la convención, pero tenemos una ley que está con un número X que lo incorpora esa normativa internacional al ordenamiento jurídico interno. Son exigibles ante el Estado, que debe garantizarlos, se fundan en la dignidad humana y su efectivización implica el ejercicio pleno de la libertad en condiciones de igualdad. Bueno, está bien esto, Concepción. Ahí van, claro, así como sin entrar en detalle al cuadrito, porque lo pueden ver más adelante, voy medio rápido, así podemos llegar a hacer la actividad por la hora. Si todos estamos hablando de lo mismo y tenemos una historia común, y esto es nuestro núcleo, nuestro mínimo de acuerdo común, ¿por qué seguimos teniendo conflictos al momento de discutir si todos, cuando tenemos que resolver algo, debiéramos mirar a los derechos humanos? Porque en la base de los derechos humanos hay dos ideas rectoras que son la dignidad y la libertad, y el modo en el cual interpretemos la noción de libertad y la noción de dignidad van a representar o van a tener consecuencias diversas, ¿sí? Van a ver que, por ejemplo, en las elaboraciones o en los desarrollos teóricos anglosajones va a predominar muchísimo más la libertad va a tener un estatus muy superior al resto de los derechos y al resto de los presupuestos de derechos humanos. En cambio, todo lo que es la tradición continental europea le va a dar una trascendencia a la dignidad humana que va a empezar a poner límites al ejercicio de la libertad. Va a decir, bueno, sí, todo bien con ejercer la libertad, pero hasta acá, porque si esto entra en conflicto con la dignidad y nosotros entendemos a la dignidad de esta manera, entonces eso no se puede hacer. Entonces, en ese campo, entre libertad y dignidad se dan todos los escollos teóricos al momento de discutir en la actualidad bioéticamente. Y ahí tienen por ahí de dónde vienen las diferentes, o qué ideas subyacen a las diferentes nociones de dignidad y libertad. Una que responde a una concepción más medieval y otra a la concepción moderna. Acá retomamos lo que vimos la clase pasada, entonces, breve y kantianamente, una persona es digna porque es autónoma, es decir, porque tiene la capacidad de poseer los atributos necesarios para proponerse fines y organizar los planes de vida que mejor le convengan. Y acá es lo que decía Merce, esto siempre que se dé el recaudo o el presupuesto básico, que es que haya condiciones de igualdad. Y si no hay condiciones de igualdad, difícilmente podamos hablar de autonomía. La existencia de condiciones de igualdad es como un presupuesto, perdón, porque está, no, vieron que cuando hablábamos de los principios en la diapositiva 2 o 3 aparecía como requisitos de la autonomía y el último era ausencia de condiciones, de condicionamientos externos. Bueno, la ausencia de igualdad se debe interpretar como un condicionamiento externo a la autonomía que la pone en jaque, ¿sí? Entonces, si yo garantizo las condiciones de igualdad, de alguna manera estoy favoreciendo también el ejercicio de la autonomía. Son dos cuestiones que se retroalimentan entre sí. Ahora sí. Ahora sí, perdón. No, todo bien.
Bueno, esto es lo mismo, condiciones de igualdad, es hablar de justicia social. Sí, y de lo que habíamos hablado también, un poquito se retoma por acá la idea de Habermas, de la clase pasada, cuando podemos hablar de distribución apropiada de cargas y deberes en una sociedad, cuando los afectados por la situación están dispuestos a darle su consentimiento después de un diálogo realizado en condiciones de simetría. Vieron que de alguna manera estamos intentando integrar todo lo que vimos la clase pasada ahora. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a decir que una sociedad es justa? Cuando todos los que estamos implicados, en términos de un consenso dialógico, es decir, en condiciones de simetría, nos podamos poner de acuerdo que esto es justo o es socialmente equitativo. La justicia, entonces, en el enfoque de los derechos humanos, aparece como un aspecto clave de la moralidad. A la par de la libertad y de la dignidad aparece la justicia, y más en los enfoques o en los desarrollos teóricos latinoamericanos. Ustedes van a ver que el enfoque de derechos humanos es un enfoque que se origina más que nada en Europa continental como una corriente bioética que se contrapone a la teoría principialista anglosajona, ¿sí? Revalorizando de alguna manera esto que les decíamos, la tradición, la cultura continental compartida, la noción fuerte de dignidad, y a partir de eso empiezan a elaborarlo como teniendo como columna vertebral los derechos humanos. Sin embargo, el caso latinoamericano va a representar como un estadio ulterior de ese desarrollo, porque además se va a poner el foco y la atención en las especiales situaciones de desigualdad que presenta Latinoamérica. Y en ese contexto de grandes desigualdades que tiene nuestro continente, o esta parte del continente americano, la atención y los desarrollos teóricos de los bioticistas latinoamericanos van a estar siempre mirando la desigualdad como un aspecto clave, en esta idea de que si no podemos garantizar condiciones mínimas de igualdad, no podemos hablar de nada. Tiene que ser siempre nuestro punto de partida, porque si no, es hipócrita que estemos hablando en algún punto de libertad y de autonomía. Y acá y acá, pero a ver, ¿me pones un minuto el anterior que no me acuerdo? No me acuerdo cómo venía el... Pasamos, entonces. Sí. Pensé que había algo más que me había olvidado de decir de la diapositiva. Entonces, esa pluralidad que veíamos ideológica y como hecho social que está en las sociedades, a su vez, en el caso, vamos a hablar de Argentina, pero es algún fenómeno que se da a nivel mundial, se da a nivel normativo, ¿sí? Tenemos el problema al que nos enfrentamos desde el punto de vista normativo, es que tenemos una multiplicidad de textos normativos y dispersión normativa. Ustedes van a ver que nosotros tenemos constituciones, códigos, reglamentos, acuerdos acordadas, digestos, de todo. O sea, entonces, ¿cómo encontramos en ese mar de normas? Porque además el que no es abogado no entiende la diferencia entre un reglamento y una ley, entre un código y una constitución. ¿Cómo encontramos una pauta que nos permita ordenarnos y ver a dónde tenemos que mirar primero? Bueno, acá aparece entonces como un criterio, como una solución, la pirámide de Kelsen, que es un jurista alemán que va a proponer, así brevemente se los explico, un criterio de armonización normativa. Kelsen se está preguntando en su desarrollo por qué debemos obedecer la norma. O sea, esa es la pregunta como rector. Entonces, va a terminar explicando que cada norma tiene a su vez el fundamento o debe estar en consonancia con una norma de rango superior. Por eso habla de una pirámide. Entonces, yo debo cumplir la norma si esa norma responde y está en consonancia con una norma de jerarquía superior. Y así sucesivamente para generar coherencia en el sistema. De lo contrario, se rompe la coherencia y la norma deja de ser vinculante, es decir, deja de ser obligatoria. Hasta llegar, voy subiendo en escalones, hasta llegar a la norma fundamental, que es la Constitución. Por eso van a ver que ustedes en el sistema de base aparecen los contratos, que también son normas entre particulares,
Después aparece el nivel legal, que son las leyes nacionales, y en el caso de países como Argentina, que tenemos un sistema federal, tenemos a su vez leyes que son nacionales, y replicamos leyes en las órbitas provinciales, así que van a tener doble legislación en algunas cosas, y finalmente el nivel ulterior o superior, que son las normas que son de mayor amplitud, ¿sí? No son tan específicas en cuanto a contenido, sino que son normas más abstractas o de contenido más genérico. Tenemos a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos. Bien. ¿Cómo impactan los derechos humanos en la bioética entonces? Los derechos humanos aparecen como el mayor acuerdo ético a nivel global, justamente por ser un producto cultural construido a lo largo de la historia, por lo que conforman un criterio relevante de análisis. Un modelo de abordaje bioético basado en derechos humanos supone tener presente que son un punto de partida y un límite ineludible de análisis. Cuando yo me pregunte si esta acción es correcta a la luz de los derechos humanos, quiere decir esto, que voy a tener que ver primero si se están respetando, y primero si la situación que se me plantea de alguna manera vulnera algún derecho, y después si mi curso de acción, o el que estoy yo eligiendo, no debe traspasar nunca un derecho humano de la otra persona. ¿Se entiende lo de punto de partida y límite? O sea, yo tengo que analizar la situación que se me plantea para ver si ahí hay algún tipo de vulneración. Y después si el curso de acción elegido, mejor dicho, el curso de acción elegido jamás debería traspasar el límite de los derechos humanos, porque si yo de alguna manera lo transgredo, ya deja de ser moralmente correcto. Reconocer el doble carácter de imperativo moral y jurídico. Advertir el correlato que existe entre los principios bioéticos y los derechos humanos. Fíjense que en definitiva los principios bioéticos que recogía la teoría principialista, de alguna manera se van a ver reflejados en los derechos humanos. Cuando hablamos de autonomía y de justicia como principios, en definitiva lo que estamos haciendo es hablar de libertad e igualdad en derechos humanos. O sea, el contenido que subyace a los principios es lo mismo que van a recoger los derechos humanos en su elaboración. Claro, un poco para que tengan, o sea, toda esta vuelta que dimos desde que empezamos las clases fue para llegar hasta acá, porque en realidad es, digamos, donde hacemos pie, digamos, pero era necesario el camino largo de este recorrido. ¿Sí? Porque es acá donde desde donde vamos a pensar, a ver, que ahora no me toma, alguien se fue. Puntualmente la bioética en la atención de salud implica el reconocimiento de los derechos humanos junto con la evolución hacia una sociedad plural en donde deben convivir diferentes posturas morales e ideas de vida buena, están comportando grandes cambios en la asistencia médica. Bueno, acá también acá están plasmadas algunas exteriorizaciones de la repercusión que tuvo el paradigma de derechos humanos en la atención de salud. ¿Dónde lo vimos más claramente? En el derecho a la atención sanitaria de calidad, el derecho a la información, el derecho a la confidencialidad, el derecho a decidir. Cuando veamos los aspectos bioéticos y jurídicos en la atención de salud, vamos a retomar este tema. Ahora, como adelanto, solamente decirles que el tema de los derechos humanos son derechos que siempre son de carácter expansivo y están vinculados entre sí. O sea que siempre cuando yo toque algún derecho humano y lo descoloque, ¿sí? O lo afecte, necesariamente voy a terminar afectando como correlato algún otro, ¿sí? Y la idea expansiva es que una vez que yo reconozco un derecho, jamás puedo ir para atrás, ¿sí? Siempre la expansión va a ser cada vez mayor. Por eso la información nos va a llevar a hablar justamente de confidencialidad, de trato digno, de calidad de información, de privacidad, ¿sí? Y esto va a empezar a ramificarse, y vamos a ver después cuando veamos en esa unidad, que incluso ahora estamos hablando de las repercusiones que tienen las historias clínicas digitales. O sea, van a ver cómo estamos hablando de esto que parece derecho a la información, pero tiene una ramificación enorme detrás. Bien. Bueno, acá esto es como
retoma lo de la primera clase, que vimos las características de la bioética laica, multidisciplinaria, la línea esta que sigue el Observatorio de Bioética y Derechos Humanos, no sé por qué está así como... Sí, se corrieron los cuadritos, sí, se corrieron los cuadros. Uy, no los puedo... Así que bueno, esto, en realidad apuntamos a eso, digamos, a pensar desde una bioética basada en derechos humanos, ¿sí? Que tenga las características que estaban presentes en el primer texto que habíamos propuesto de lectura, el objeto de la bioética, y era el que estaba acá, ¿no? Una flexible, plural, laica, ¿sí? No atada a dogmatismos, bueno, y ahí dice, ¿no? Para contribuir a la construcción de un acuerdo social que aporte mínimos necesarios, las condiciones de igualdad en los procesos de toma de decisión que comprometan a quienes, desde posiciones morales e ideales de vida buena, diversos, se enfrenten a los diferentes problemas éticos que hoy nos plantea la atención de salud. ¿Sí? Yo dejaría hasta acá, porque Sí, ya sí, ya estamos se termina igual. en el 4 y podemos pasar, yo haría un brainstorming compartida del caso para redondear algunas ideas y no dividir en grupos, porque si no, no vamos a llegar a nada, son menos 25. ¿Están ahí? ¿Siguen conectados? Sí, hay 47, 10 menos que los que empezamos. Algunos se despiden por chat.